mi internet y parece que cuando estaba con los datos también pasó algo, o me quedé sin datos o murió el celular. Cualquiera de las dos cosas pueden haber pasado. Bueno, vamos a terminar lo de hoy porque es importante. Así que bueno, me vine acá y me prestaron una pieza, como quien dice. Bueno, esas son las cosas que pasan durante la pandemia. Bueno, estábamos armando lo que vendría a ser el escenario político, ¿no? Por un lado, habíamos visto lo que era el segmento del oficialismo, ¿sí? Que está integrado fundamentalmente por lo que se llamaba la alianza que se autodenominaba Concordancia, ¿sí? Integrada por el Partido Demócrata Progresista, que eran los conservadores, el Partido, la Unión Cívica Radical Personalista, y lo que era el Partido Socialista Independiente, ¿no? En el primero, personajes como Julio Argentino Rocahijo, Ramón Castillo, futuros vicepresidentes, y presidente uno también. De los radicales, personajes que van a ser presidentes como Agustín P. Justo y Roberto Ortiz. Y en el otro, personajes importantes, especialmente intelectuales, como Di Tomaso y Federico Pinedo, que es el abuelo del actual senador de Cambiemos. ¿Sí? Ahora, podemos encontrar ahí lo que era el sector de la oposición. En la oposición teníamos un arco bastante más heterogéneo. Por un lado, el radicalismo, que se sentía en realidad estaba proscrito porque su candidato principal había sido proscribido en el año 32, que era Alvear, y por ende, Alvear había llamado a la consigna de abstenerse a participar en elecciones. Esa fue una táctica. Después estaba el Partido Socialista y el partido fundado por Lisandro de la Torre, un gran político de la época, que se conformó en lo que fue el Partido Demócrata Progresista y que fue arma una alianza con los socialistas, que es la Alianza Demócrata Socialista, que va a enfrentar a Justo en las elecciones y va a perder, obviamente por el escandaloso fraude que se va a dar especialmente en el interior, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y después, lo que vamos a ver es la aparición del Partido Comunista, que se ha fundado en 1921, como ahí nos indicó Camarero. Sin embargo, el Partido Comunista no tiene representación electoral, pero comienza a tener una presencia muy importante en los sectores obreros y especialmente en los sindicatos. Esto lo vamos a trabajar con Del Campo. Que alguno cierre el micrófono. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Me parece usted, don Mario, tiene prendido el micrófono. Bien, gracias Mario. Usted siempre un prócer. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí, esa conformación es la que se va a mantener a lo largo de todo este proceso hasta llegar al golpe. Ahora, el gobierno de Justo, ¿no? Obviamente plantea la alianza con los sectores conservadores, sin ninguna duda. Pero uno de los sectores que más comienza a aparecer, ahí tenemos que ver dos grandes actores sociales y políticos en acción en la década del 30. Por un lado, la Iglesia, que ha retomado la iniciativa, ¿no? La Iglesia había quedado con la llegada de la conformación del Estado y la generación del 80, ¿no? Había quedado y sido barrida por un proceso de secularización que le había quitado el control de las escuelas, de los cementerios, ¿no? Del control del registro civil, ¿no? Había sido corrida. La libertad de culto había introducido la llegada de otros cultos, y si bien el Estado, por la Constitución, seguía manteniendo a la religión católica, como sigue haciéndolo hoy todavía, la Iglesia obviamente había quedado reducida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, digamos, había quedado políticamente debilitada. Pero también elementos internacionales hacen que
a partir de la década de 1929, en la época de Mussolini, ¿no? La Iglesia acuerde con el gobierno fascista, ¿sí? La entrega de lo que es los territorios del Vaticano actuales, y esto se convirtió en lo que es una reconversión de la Iglesia y un nuevo proceso de relanzamiento. Lo que significó que la Iglesia salió a recuperar el terreno perdido, ¿no? Fundamentalmente fuera, ¿no?, de sus órbitas. Piensen que una gran parte del mundo occidental, ¿no?, tiene millones de fieles católicos. Entre ellos, obviamente, la Argentina, la Iglesia argentina estaba dispersa y rápidamente se acomodó a las nuevas, ¿cómo decirlo?, al nuevo llamado de Roma. No es casual, en 1934 se hace el Simposium Internacional, ¿no?, la Conferencia Episcopal Internacional que se da en la Argentina y que tiene un cierre espectacular, ¿no?, con casi 2 millones de asistentes en lo que es hoy el monumento a los españoles, ¿sí? Y la presencia de Monseñor Pelaggi, que era el futuro Pío XII, ¿sí?, futuro papa, que se convertiría en papa después, y que sería el papa, presten atención, de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Un papa que después va a ser medio sospechadito de nazi o de connivencia con el nazismo o de buenas migas. ¿Sí? Pero bueno, eso por un lado. Y después, bueno, eso es lo más cerca que en aquel momento decimos que vino un papa, ¿no? Ahora tenemos uno del palo, ya es otra cosa, ¿no? Todas las mañanas toma matecito como nosotros y no sé si tendrá un monaguillo argentino que le hace el mate y le trae el mate a Bergoglio y bueno, pero bueno, esas son cosas que uno se puede imaginar, digo yo. Ahora, la Iglesia obviamente se convierte, por un otro lado, en una especie de cruzada para cristianizar nuevamente la sociedad y donde comienza a constituir lo que es el discurso de la nación católica. La idea de qué es la nación argentina y lo católico aunarlo. Y todo aquello que no coincida está afuera, ¿no? Queda afuera, obviamente, las demás religiones, ni hablar los judíos, quedan afuera el socialismo, quedan afuera las tendencias que apuntan al divorcio, ¿no? Hay como una especie de cruzada integrista de la Iglesia, y que es muy fuerte y que se hace sentir. Por otro lado, la Iglesia empieza a captar a los sectores dominantes, porque esta tercera generación, digamos, los nietos de Roca, ¿no?, de aquella generación que se ufanaba de ser laica y en algunos casos anticlerical, ahora vuelve a costar en los valores de la Iglesia, que obviamente ven una institución de orden, en un momento de crisis. Acuérdense que los valores liberales están totalmente, ¿cómo se dice?, totalmente cuestionados por derecha, pero también por izquierda. Ahora, la Iglesia, sin ninguna duda, cuestiona el orden liberal, cuestiona, ¿no?, el liberalismo como parte de las desgracias que ocurren en el mundo. Obviamente, en muchos casos cuestiona hasta el voto universal. Por ejemplo, va a haber en la década del 30 un diputado de origen católico que va a proponer un proyecto de voto familiar. ¿Qué significa esto? Solamente podía votar el padre de la familia, por toda la familia, ¿sí? Una especie de voto corporativo. Por supuesto, no va a prosperar. Igual recordemos que en esa época no votaban las mujeres, ¿sí? O sea, digamos que ahí también tenemos un problema importante. Esto se va a solucionar años siguientes. Ahora, en este contexto, ¿sí?, la Iglesia obviamente va cada vez ganando más espacio. El otro actor es el ejército, que incluso unifica fuerzas con la Iglesia, ¿no? La Iglesia en su discurso se coloca a sí misma y coloca al ejército como las dos instituciones más antiguas, es una construcción histórica, sin ninguna duda, pero las instituciones más antiguas de la República y de la patria, ¿no? Como que nacieron con la patria. Por supuesto, no tiene nada que ver, porque la Iglesia de la Revolución de Mayo
no tiene nada que ver con la iglesia que se consolida en los 30, ni el ejército de los 30 tiene nada que ver con el ejército de la independencia. Pero sin embargo, esta es una construcción en la cual se supraponen, ¿no? Como, así como garantías morales, ¿no? De lo que pasaba en la Argentina. Ahora, el golpe del 30 había impuesto algo que era muy importante, una especie de ¿cómo se llama? De costumbre, de tradición o de idea, en la cual ante una crisis importante de la Argentina, económica, política, los militares eran como una reserva moral que podían llegar a poner orden. Esa fórmula se fue repitiendo hasta 1976. Cuando uno lee la proclama, ¿no? que hace Uriburu, que lee, ¿no? Y que hay filmaciones incluso de eso, y proclama por radio, que escribió Leopoldo Lugones, claramente es la muestra que para que después se puedan justificar el resto de los golpes de Estado. Ni hablar de lo que es la actitud de la Corte Suprema, que en ese momento tenía su presidente a Figueroa Alcorta, que si bien llama a regularizar la situación política, de ninguna manera desconoce el gobierno de facto que surge con la llegada de Uriburu. O sea, también asentando un precedente para el futuro. O sea, donde va a ser fácil, por decirlo de alguna manera, derribar a los gobiernos constitucionales. Y de ahí va a haber todo un proceso de inestabilidad política, hasta la llegada del peronismo. Ahora, durante el gobierno de Justo, claramente hay, bueno, un proceso de expansión industrial. Dentro del ejército las cuestiones están bastante arregladas, las tres facciones, los militares radicales, los nacionalistas y los justistas, están en un equilibrio. Además, Justo sabe llevar esta cuestión, fundamentalmente la idea del profesionalismo dentro de las Fuerzas Armadas. Y el cambio de gobierno que se da allá por 1938 es un cambio de gobierno tranquilo. Otro radical antipersonalista, Roberto Ortiz, ¿no? Tanto Justo como Ortiz habían sido ministros de Alvear, ¿sí? Habían sido ministros de Alvear. Así que, digamos, como que plantea una continuidad. Sin embargo, Ortiz claramente tiene pensado otra cosa. Por un lado, quiere terminar con la situación de fraude vergonzoso, que obviamente comienza a ser un escándalo a nivel político nacional. Todo el mundo sabe que en la provincia de Buenos Aires las encuestas, como se dice, las elecciones están amañadas. Aparece un personaje que después vamos a estudiar en particular, que es, y después les voy a recomendar un videíto, que es, ¿cómo se llama? Manuel Fresco, que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no va a tener ningún empacho de que cuando le pregunten qué opinaba él de las denuncias de fraude en la provincia, él decía, sí, debe ser fraude, pero es un fraude patriótico, para evitar qué cosa, que vuelva la chusma radical, el comunismo, etc. Todas esas cuestiones están en juego. Ahora, Ortiz justamente tenía una visión diferente, entendía que había que volver hacia atrás, más allá que él sabía que había llegado, ¿no?, con fraude, y buscar la alianza de los sectores radicales, fundamentalmente de Alvear. Lo va a lograr, y creo que justo también empieza a entrar en razones que esto tiene que cambiar. Por supuesto, ha habido una gran transformación en lo que es el rol del Estado y lo que es la consolidación de una burocracia estatal nunca antes vista, y que obviamente el Estado comienza a ganar, como se llama, independencia, incluso de los sectores dominantes ¿no?, que están justamente interesados en la política del Estado. Lo que significa que el Estado obviamente gana autonomía frente a algunos sectores dominantes. No nos engañemos tampoco, ¿no? Pero sí, queda claro. Y esto va a marcar el proceso que va a venir a posteriori. Ahora, Ortiz encabeza todo un proceso de reformas. Por ejemplo, interviene en la provincia de Buenos Aires. Deja Fresco tecleando, y es el fin de la carrera política de Fresco.
y los sectores radicales apoyan, etc. Con la iglesia tiene una relación tensa, y más allá de cumplimentar con, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa, doña Peloso? Profe, cuando usted dice que interviene en Buenos Aires, ¿en qué La interviene? provincia. La Ah, provincia es intervenida, o sea, ah, intervención federal. Se produce una intervención federal de la provincia de Buenos Aires por el gobierno. Por supuesto que la iglesia dice no. Para la iglesia Fresco era un héroe. ¿Por qué? Porque era un tipo, por ejemplo, en la época de Fresco se impone la educación religiosa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Incluso algo que va a durar hasta mi época. La enseñanza en las escuelas nacionales, el idioma extranjero que se enseñaba era el francés. ¿Sí? En las escuelas de la provincia, Fresco empieza la enseñanza del italiano. Así que el profesor que les habla tuvo 2 años en la media 22 de italiano, aunque no lo crean. ¿Sí? Enseñaban italiano, mecanografía por un lado e italiano por el otro. La cuestión es que en este contexto, ¿no? Obviamente Ortiz buscaba terminar con una situación. Ahora, en el medio, ¿qué pasa? Estalla la guerra. ¿Sí? Contexto internacional. La Argentina se declara neutral. La mayoría de los sectores de la concordancia e incluso de la oposición están con los sectores aliados, no queda ninguna duda de eso. Pero la Argentina mantiene esta neutralidad porque en el fondo económicamente Inglaterra lo requería. Como había pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda ocurre lo mismo. La Argentina sigue enviando a Inglaterra productos, ¿sí? Y más, le fiamos a Inglaterra, ¿sí? Porque Inglaterra tenía un problema. Todo bien con los yanquis, pero los yanquis tenían el famoso cash carry, o sea, pague y lleve, ¿sí? O sea, los ingleses tenían que garpar y ningún crédito, mientras que Argentina le va a dar crédito, cosa que eso fue después muy importante para que la Argentina tuviera un crédito frente a los ingleses, donde, por ejemplo, se pudo comprar las empresas públicas, ¿no? Especialmente las de servicio. Ahora, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina obviamente llama a neutralidad, pero obviamente sabemos que hay algunas discusiones. A ver, había de todo. En la década del 30, chicos, primero la embajada alemana hace todo lo posible de poder ir ganando algunos sectores a su favor. ¿Sí? Hay sectores de la Argentina donde, por ejemplo, en Bariloche es una ciudad llena de población alemana, donde no era raro encontrar la bandera, la esvástica colgada en un negocio, en un balcón. En la década del 30 esto era algo totalmente común. ¿Sí? Había sectores que querían que la Argentina apoyara a Hitler sin ninguna duda. ¿Sí? Ahora, de ahí a que haya realmente una tendencia a que era muy escueta esa cuestión. Y que obviamente como la guerra terminó, claramente se va a diluir. Pero que había nazis, y unos cuantos, pero como había en muchos lados. En Estados Unidos, chicos, Lindbergh, que era el héroe de la aviación, se postuló a presidente con un discurso nazi. Henry Ford apoyó a los nazis. En Inglaterra, varios políticos también formaron un partido de orientación nazi. No era una pavada lo que estaba pasando. Acá en Argentina, por ejemplo, en 1938, cuando se da el Auslum, ¿sí? El Auslum que es la anexión de Austria por Alemania y lo que conforma lo que después se llamó la Gran Alemania, ¿sí? ¿No? El festejo, según algunas crónicas, otras los desmienten, el festejo más grande fuera de Alemania ocurrió en Argentina, en el Luna Park, ¿sí? En el Luna Park. Ahora,
O sea, imagínense el Luna Park llena de banderas esvásticas, llena de nazis, ¿sí? Todos con el brazo ahí arriba cantando Alle Deutschland y todas esas cuestiones. Yo me imagino un acto que hubiera hecho llorar de emoción al mismo Mickey Vainilla, ¿sí? Ahora, más allá de eso, la Argentina se mantuvo en neutralidad y con mucha presión de los sectores pro-aliados para que la Argentina rompiera esa neutralidad. Ahora, volviendo al fuero interno, las prematuras muertes de Justo, de Alvear y de Ortiz tiran por tierra todo el proceso que buscaban determinar con el fraude. Se dio en el término de un año, menos de un año y medio, mueren los tres. ¿Sí? Mueren los tres por distintas afecciones. Ortiz tenía, por ejemplo, diabetes crónica, se estaba quedando ciego, sin ninguna duda. Entonces estaba muy mal el pobre hombre. Lo va a suceder Ramón Castillo, que era un presidente que venía del riñón conservador. Este se va a tratar de recostar en los sectores militares, pero claramente le van a bajar el pulgar. Una, porque los sectores militares, y esto lo dejamos ya planteado para retomar a nuestra amiga Cristina Luchini, los sectores militares, ¿no? En 1943 la cuestión de la guerra está totalmente definida, ¿sí? Alemania va a ser derrotada, Japón también, y hay que pensar qué va a pasar después de la guerra con el resto de los países. Queda claro que Estados Unidos, con su gran industria, va a copar los mercados y el mundo. Entonces, esto hay que verlo cómo se va a manejar. La Argentina tiene industrias muy endebles que no pueden competir con la industria norteamericana, que es una industria portentosísima. ¿Sí? Ustedes piensen que desde que entró la guerra de Estados Unidos, sus avances tecnológicos fueron descomunales, ¿no? Especialmente en lo que es la industria. O sea, donde antes, ahora se producían aviones, metralletas, tanques, jeeps, se van a empezar a producir heladera, cocina, autos, bueno, el mundo va a estar inundado de productos norteamericanos. ¿Qué temen los sectores militares? Temen que un gobierno pro-aliado, como posiblemente venga, haga buenas migas con los yanquis y le abra los mercados. La industria argentina endeble no pueda competir y esto traiga ¿qué cosa? Importantes procesos de desempleo que van a levantar el descontento social y ¿qué va a hacer? Llevar a los brazos del comunismo a los sectores obreros. Los militares temen justamente ya en la década del 40 la expansión del comunismo. Una, porque el comunismo tiene buena prensa. Los soviéticos están avanzando y hoy por hoy, en ese momento mostraban claramente que iban a convertirse en una de las potencias ganadoras junto con los Estados Unidos. Y obviamente esto planteaba que iba a haber una cierta admiración de los sectores populares hacia la Unión Soviética, sin ninguna duda, independientemente de lo que fuera la Unión Soviética o no. O sea, el modelo comunista como un modelo alternativo al modelo capitalista. Y obviamente, para estos sectores militares era totalmente imposible. Por eso, en 1943, cuando Ramón Castillo anuncia la candidatura de Patrón Costas, ¿sí? Un terrateniente salteño, esto no tiene ninguna duda de dar el golpe, ya que Patrón Costas es un pro aliado totalmente en los temores de estos sectores parece que se van a concretar. El golpe básicamente se da por eso. Y porque también hay un vacío de poder, un cansancio ante lo que es la repetición de escenas de fraude, violencia política. Es una época, por ejemplo, donde, esto si quieren lo discutimos en la clase que viene, por ejemplo, se mata a un senador en el Congreso, ¿sí? Cuando Lisandro de la Torre está denunciando los fraudes con los impuestos y las carnes y el contubernio que hay entre entre el Ministerio de Hacienda y los grandes frigoríficos. Un loco entra en el Senado e intenta matar a De la Torre, dándole a otro senador de su propio partido que muere dentro del Senado, ¿no? El senador Bordaberry.
¿no? Hay una película sobre esto. Ahora, esta década que la hemos analizado sintéticamente, claramente deja algunos jalones importantes, pero no una clase obrera medianamente organizada. Por otro lado, un Estado interventor fundamental y un ejército fundamentalmente que asume una especie de compromiso de tipo nacionalista, ¿no? Los sectores uriburistas se han reciclado en sectores nacionalistas que obviamente piensan en las condiciones económicas que la Argentina necesita. Son tipos que opinan que hay que impulsar la industrialización, pero claramente la entienden como un elemento clave para futuros conflictos. ¿Sí? Después vamos a ver lo que tiene que ver con la visión, ¿no? Como se dice, global que estos sectores tienen. Pero bueno, esto no es tema de esta unidad. Creo que esto, inclusive vamos a estar hablando de esto después de las vacaciones de invierno. Bueno, alguna consulta, duda, hoy fue medio accidentado, ¿no? ¿Están ahí todavía? ¿Se durmieron? No hay duda, dice Mario Z. Hoy me pasó con los chicos del Sarmiento que por lo visto una de las chiquitas estaba, yo estaba en videoconferencia y estaba mirando la videoconferencia de la cama. Para mí se quedó dormida y se la escuchaba roncar. Bueno, mis niños, ahora voy a ver si consigo internet y voy a subir estas clases les voy a dar un link de YouTube. Ah, cosa importante que me estaba olvidando. Aviso parroquial. Me pidió nuestro benemérito